Bienvenidos a un relato que se ha contado de abuelos a nietos en los valles fértiles de nuestra tierra, una historia que nos enseña que el destino no es un golpe de suerte, sino el resultado de las decisiones que tomamos cada día, con cada salida del sol. En un valle protegido por montañas que parecían tocar el cielo y regado por ríos de aguas cristalinas, dos hermanos, Mateo y Tomás, recibieron un legado idéntico de su padre. No era una fortuna en oro, sino algo mucho más valioso, extensas y fértiles tierras, una casa modesta pero firme, y las mismas herramientas que, en manos de su padre, habían hecho florecer el campo durante toda una vida. Mateo, el hermano mayor, poseía una mirada serena y unas manos que conocían el lenguaje de la tierra. Manos fuertes, acostumbradas al esfuerzo, que veían en cada terrón de tierra una promesa de futuro. Tomás, el menor, tenía el corazón lleno de sueños grandiosos y la cabeza llena de planes fantásticos, pero sus manos eran suaves y su voluntad, tan ligera como el viento de la mañana. Apenas se asentó el polvo del duelo por su padre, Mateo se levantó con el primer canto del gallo. Su primer acto no fue contar la herencia, sino honrarla. Empezó a limpiar los campos de maleza, a reparar las cercas que el tiempo había vencido y a organizar el granero con una metódica paciencia. Caminaba con un paso firme y decidido, como aquel que ya puede saborear el fruto que la semilla apenas comienza a soñar. Mientras tanto, Tomás pasó la mañana recostado bajo la sombra de un frondoso árbol, observando las nubes pasar. Para él, la herencia no era una responsabilidad, sino un boleto para una vida de eterna comodidad. Hablaba con sus amigos de futuros banquetes, de caballos finos que compraría, de fiestas que durarían hasta el amanecer y de una vida sin el sudor de la frente. Mateo escuchaba en silencio. No discutía. Él sabía que la tierra es una madre sabia que solo escucha a quienes la trabajan con amor, no a quienes la adornan con palabras vacías. Día tras día, la parcela de Mateo comenzó a transformarse. Los surcos se alineaban con una precisión matemática, las herramientas descansaban limpias y en su lugar cada atardecer, y pronto, tímidos brotes verdes comenzaron a emerger, pintando el campo de esperanza. Cada gesto silencioso de Mateo, cada gota de sudor, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Tomás, en cambio, encontró su futuro en la plaza del pueblo. Rodeado de amigos de ocasión, que celebraban sus planes con risas huecas y brindis pagados con la herencia. No hay prisa, decía con aire despreocupado. La vida es para disfrutarla, el trabajo puede esperar a mañana. Entre las dos fincas, un hormiguero bullía de actividad incesante, y cada tarde se convertía en el maestro silencioso de Mateo. Él observaba, fascinado, el ir y venir disciplinado de las hormigas. Veía cómo cargaban trozos de hojas mucho más grandes que ellas, cómo trabajaban en equipo, cómo preparaban sus reservas para el invierno sin discursos, sin promesas, sin un solo instante de pausa. Tomás, al verlo, no podía evitar burlarse. «Hermano, ¿de verdad pierdes tu valioso tiempo mirando insectos?», le decía con una sonrisa sarcástica. Mateo, sin apartar la vista, respondía con calma: «Mira bien, Tomás. Ellas no esperan a que alguien las motive. No hacen promesas vacías al viento. Simplemente trabajan, cada día, sin aplazar nada para mañana. Hay más sabiduría en este pequeño montículo de tierra que en todas las plazas del pueblo, si sabes mirar». Tomás soltaba una carcajada sonora y se alejaba, convencido de que su hermano y las hormigas eran iguales, esclavos de su propio esfuerzo. Y así, bajo el mismo sol y sobre la misma tierra, comenzaron a separarse dos destinos. Uno se sembraba con trabajo diario, el otro se confiaba ciegamente a una herencia que, como el agua en un cesto, comenzaba a escurrirse. El verano llegó con su sol generoso y sus días largos. Para Mateo, cada amanecer era un regalo, una oportunidad irrepetible.
sembraba, construía, planificaba. Levantó un pequeño corral para algunas gallinas, reforzó el techo de la casa previendo las lluvias y trazó pequeños canales para asegurar el riego. Su finca, que al principio era idéntica a la de su hermano, comenzó a destacar como un oasis de orden y prosperidad. Los cultivos crecían firmes y saludables, el aire olía a trigo fresco y vida, y los vecinos pasaban a mirar con un respeto silencioso. Tomás, mientras tanto, descubrió una solución más fácil que el arado: vender. Comenzó con pequeñas porciones de su terreno. Primero, unas esquinas que, según él, no servían para nada. Luego, una franja de tierra fértil cerca del río para tener dinero líquido y rápido. Cada venta le garantizaba unos meses de vida cómoda, cenas en la ciudad, ropas nuevas que no conocían el polvo del campo y fiestas interminables que dejaban un eco de vacío al amanecer. El dinero, como agua entre los dedos, desaparecía sin dejar nada construido, solo recuerdos fugaces. Así, mientras Mateo trabajaba al ritmo de las estaciones, Tomás vivía al ritmo de sus caprichos. El deterioro de su propiedad era un reflejo de su propia alma. El techo comenzó a filtrar agua, manchando las paredes con la humedad de la negligencia. Las cercas se rompían y nadie las reparaba. Los surcos, antes listos para la siembra, se llenaban de maleza, un ejército silencioso que reclamaba la tierra abandonada. Pero él apenas lo notaba. Bastaba el dinero de una nueva venta para calmar cualquier preocupación y posponer, una vez más, el inevitable encuentro con la realidad. Cada tarde, la cita de Mateo con el hormiguero era sagrada. Le fascinaba cómo aquellas criaturas diminutas, sin esperar recompensas inmediatas ni aplausos, almacenaban pacientemente su sustento para el futuro. Una fila interminable, un ejército de trabajadoras, se perdía entre la hierba, llevando su carga con una determinación inquebrantable. Tomás, al verlo, no resistía la tentación de mofarse. «Tú y esas hormigas sois iguales», le decía. «Siempre cargando, siempre ocupados. Yo prefiero vivir libre, sin ataduras». Mateo ya no replicaba con palabras. Sabía que la verdadera libertad no se encuentra en el descanso sin mérito, sino en la seguridad que construye la previsión silenciosa. El paso de las semanas fue revelando la verdad que al principio parecía invisible. La tierra de Mateo reverdecía, fuerte y ordenada. La de Tomás se volvía árida, descuidada, como un espejo de su dejadez. Lo que uno construía con trabajo, el otro lo deshacía con descuido. Mateo intentó advertirle en varias ocasiones. «Tomás, no malgastes lo que nuestro padre nos dejó con tanto esfuerzo. Mira a las hormigas, hermano. Preparan en verano para no pasar hambre en el invierno». Tomás se ofendía, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de su hermano. «¿Me estás llamando perezoso? Tú trabajas demasiado. La vida no es solo sudar bajo el sol». Y con un gesto despectivo, le daba la espalda y volvía a sus diversiones. Pero el tiempo, implacable, seguía su curso. Las hormigas no discutían, simplemente trabajaban. Mateo no se detenía, simplemente construía. Y Tomás no cambiaba, simplemente gastaba. El verano, como una fogata que ha consumido su leña, empezó a desvanecerse lentamente. Las tardes se volvieron más cortas. El viento traía un frescor nuevo que anunciaba el cambio, y las montañas se cubrían con una neblina suave, como un velo que preparaba al valle para el descanso. Para muchos, era tiempo de cosecha, la celebración del esfuerzo. Para otros, como Tomás, era el momento en que las decisiones tomadas durante los meses cálidos empezarían a mostrar su fruto, o su vacío. Mateo trabajó la cosecha con la precisión de un artesano. Recolectó el maíz dorado, los frijoles secos y las hortalizas maduras. Llenó sacos que prometían alimento y seguridad,
Los guardó en el granero, reforzó las paredes contra el viento y apiló leña seca para el frío que se avecinaba. Nada en su rutina era improvisado. Cada paso había sido pensado y ejecutado desde el inicio del verano. Sus manos estaban cansadas, pero su corazón rebosaba de una paz profunda. Sabía que el invierno no lo tomaría por sorpresa. Tomás observaba a la distancia. Sus risas se habían vuelto menos frecuentes. Su tierra era un mapa del abandono, surcos vacíos, maleza alta y cercas caídas. Algunas noches, el viento se colaba por las grietas del techo y, por primera vez, sintió un temblor que no era de frío, sino de miedo. La falta de preparación era un fantasma que comenzaba a susurrar en los rincones de su casa vacía. Pero se repetía a sí mismo, como un mantra inútil, aún queda tiempo. Un día, mientras paseaba sin rumbo, se detuvo frente al hormiguero. El movimiento era frenético. Filas perfectamente ordenadas, hormigas obreras cargando los últimos granos, otras sellando las entradas con pequeñas ramitas y tierra. No había caos, solo una coreografía silenciosa y perfecta de preparación. Tomás sintió una punzada de incomodidad que no supo explicar. Aquellas criaturas que tanto había despreciado estaban listas para el invierno. Y él no. Mateo pasó a su lado, cargando un saco de trigo al hombro. «¿Ves cómo trabajan?», dijo con su calma habitual. «No esperan a que la tormenta llegue para empezar a actuar». Tomás no respondió. Se limitó a mirar el suelo, molesto consigo mismo más que con su hermano. En ese momento, la verdad era tan clara como dolorosa. Y ahora, una pausa para reflexionar. ¿En qué lado de este valle te encuentras tú? ¿Estás sembrando como Mateo o esperando que la herencia dure para siempre como Tomás? Si sientes que esta historia habla a tu espíritu, si anhelas la sabiduría de las hormigas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y comparte esta semilla de reflexión, para que juntos cultivemos un futuro más próspero. Lo que viene a continuación no es solo el final de una historia, es una lección que puede cambiar tu vida. Las primeras lluvias de otoño llegaron, convirtiendo los caminos en ríos de lodo. Mateo, con todo a buen recaudo, redujo el ritmo, pero no se detuvo. Ajustaba los últimos detalles, protegía lo cosechado y compartía parte de su abundancia con vecinos menos previsores. Su finca era un refugio de orden y seguridad. Tomás, por su parte, empezó a vender sus objetos personales para cubrir los gastos diarios. Lo que antes había sido un terreno fértil, ahora, sin cultivos ni mejoras, no tenía valor. Nadie ofrecía gran cosa por una tierra cansada de esperar. Era como si la propia tierra, ofendida por su indiferencia, le hubiese dado la espalda. Una tarde fría y gris, Tomás se recostó en su hamaca rota y miró las nubes oscuras amontonarse sobre el valle. En el silencio, escuchó el murmullo lejano del trabajo incesante de las hormigas. Y en ese instante, entre un suspiro y otro, entendió una verdad devastadora: el verano no vuelve para quien no lo aprovecha. A lo lejos, vio a Mateo cerrar el portón de su granero y encender el fuego en su hogar. Una luz cálida y acogedora brilló en la oscuridad creciente. Tomás, desde su casa fría y vacía, sintió por primera vez que el invierno ya no era solo una estación. Era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia desidia. El invierno descendió sobre el valle sin pedir permiso, como un rey implacable. Primero fueron las neblinas densas que borraban el mundo al amanecer. Luego, el viento helado que silbaba en cada rendija, como un lamento. Finalmente, las lluvias frías y constantes que empaparon la tierra hasta endurecerla como piedra. El paisaje fértil se transformó en un escenario silencioso y blanco, donde solo sobrevivía lo que había sido preparado a tiempo. En la finca de Mateo, reinaba un orden natural. Los sacos de granos,
apilados hasta el techo del granero, eran una muralla contra el hambre. La leña seca, acomodada junto a la pared, prometía calor. Los animales, protegidos en el establo reforzado, descansaban tranquilos. Al caer la tarde, la luz cálida que salía por la ventana y el olor a pan recién horneado eran un testimonio de la paz que nace de la previsión. En la propiedad de Tomás, en cambio, el invierno reveló con crueldad lo que el verano había escondido. El techo goteaba hilos de agua helada sobre el suelo. Las paredes agrietadas dejaban pasar el viento cortante. No había provisiones, no había leña seca. Las pocas semillas que había sembrado, tarde y sin cuidado, no dieron fruto alguno. Los días se hicieron eternos para Tomás. Acostumbrado a la comodidad fácil, descubrió que la escasez no avisa, simplemente llega y se instala. El dinero de sus ventas se había evaporado en placeres tan fugaces como el humo. Ahora, cuando más lo necesitaba, no quedaba nada. Una mañana, buscando refugio del frío, pasó de nuevo frente al hormiguero. Estaba sellado por completo, una fortaleza impenetrable cubierta de hojas y ramitas. Ni una sola hormiga a la vista. Todo el trabajo silencioso del verano se había convertido en seguridad absoluta. Lo que él había llamado esclavitud era, en realidad, la más pura sabiduría. Mateo lo encontró allí, de pie, mirando en silencio. Ellas no improvisan, dijo con voz tranquila. Hicieron lo que debían cuando era el tiempo de hacerlo. Tomás no pudo responder. Sentía una mezcla amarga de orgullo herido y reconocimiento tardío. Las noches se volvieron más duras. El frío se filtraba en su casa y el hambre en su estómago hacía más ruido que el viento. Por primera vez en su vida, Tomás no podía dormir, no por falta de sueño, sino por el despertar de su conciencia. Mateo, por su parte, mantenía su rutina con calma. No se jactaba de su abundancia ni se burlaba de la necesidad de su hermano. Observaba en silencio, sabiendo que cada estación pone a prueba lo que se sembró en la anterior. Tomás empezó a comprender lo que había perdido. No era solo tierra o dinero. Era tiempo. Ese recurso invisible que parece infinito, hasta que se acaba de golpe. Y con una claridad dolorosa, lo entendió. El invierno no perdona la pereza. Una madrugada, una gota de agua helada cayó desde el techo y le golpeó la frente. Fue como un golpe de realidad. Se sentó en la cama, temblando, con los labios resecos. Miró a su alrededor y comprendió que ya no quedaba nada que vender, nada que esperar. Solo paredes frías y un invierno sin concesiones. Durante días, intentó resistir. Pero el frío no se negocia y el hambre no se disfraza. Su cuerpo empezó a ceder, y con él, finalmente, su orgullo. Una tarde gris, decidió caminar hacia la finca de Mateo. Cada paso sobre el barro congelado pesaba 1 tonelada. En su mente, resonaban las advertencias de su hermano, sus propias burlas, las oportunidades desperdiciadas. Al llegar, se detuvo frente al portón. Vio la luz cálida, escuchó el sonido de los animales resguardados. Era otro mundo, construido con las mismas herramientas, pero con decisiones distintas. Levantó la mano para golpear, pero dudó. Finalmente, con sus últimos restos de fuerza, golpeó suavemente. Mateo abrió la puerta. Lo encontró encogido, empapado, con los labios morados y una mirada que lo decía todo. No hubo reproches, solo una mirada de comprensión profunda. Tomás, con voz temblorosa, susurró, «No puedo más». Mateo no dijo una palabra. Simplemente se hizo a un lado, lo hizo entrar, le acercó al fuego y le sirvió un tazón de sopa caliente. Mientras Tomás calentaba sus manos entumecidas, el silencio en la habitación se volvió sagrado. Por primera vez,
Tomás bajó la cabeza sin excusas. Tenías razón, dijo en voz baja. Lo desperdicié todo. Mateo lo miró con calma. No se trata de quien tenía razón, hermano. Se trata de aprender antes de que sea demasiado tarde. Afuera, el invierno seguía su curso. Adentro, junto al fuego, un orgullo se derrumbaba y una oportunidad nacía de las cenizas. Los primeros días en casa de Mateo fueron una dura lección para Tomás. El hambre y el frío desaparecieron, pero la herida en su orgullo era profunda. Pasar de ser un heredero confiado a depender de la generosidad de su hermano era un golpe más pesado que cualquier invierno. Mateo, con su sabiduría silenciosa, no le dio discursos. Solo le propuso algo claro: puedes quedarte, pero trabajarás conmigo cada día. No como un invitado, sino como parte de esta tierra. Tomás asintió sin dudar. La vergüenza no había borrado su fuerza, solo necesitaba una nueva dirección. Al amanecer siguiente, Mateo lo despertó. El cielo estaba gris y la tierra crujía bajo el hielo. El cuerpo de Tomás protestó, pero esta vez no hubo excusas. Tomó las herramientas y siguió a su hermano. No había siembra en pleno invierno, pero sí tareas que aseguraban el futuro: reforzar cercas, cortar leña, revisar canales. Tomás observaba e imitaba. Cada acción de Mateo tenía un propósito. Lo que antes había despreciado como vida de hormiga, ahora era una lección viviente. En los descansos, miraba el hormiguero sellado y recordaba sus burlas. Ahora, entendía. Poco a poco, Tomás comenzó a sentir algo olvidado: la satisfacción. Al final de cada jornada, aunque el cuerpo dolía, una calma profunda llenaba su interior. Era la paz de haber hecho lo correcto. Una noche, junto al fuego, observó sus manos. Ya no eran suaves. Estaban agrietadas, manchadas. Vivas. Nunca imaginé que el trabajo pudiera traer paz, le dijo a Mateo. Mateo sonrió. No es el trabajo en sí, hermano. Es sembrar sabiendo que el mañana no te tomará desprevenido. La primavera llegó como una respiración profunda tras un largo silencio. La tierra despertaba, y con ella, una nueva etapa en la vida de Tomás. Mateo le entregó un pequeño lote de tierra. Haz lo tuyo, le dijo. La tierra no guarda rencor, solo responde a quien la trabaja con verdad. Tomás se arrodilló, tomó un puñado de tierra húmeda y respiró su aroma. Con movimientos lentos y cuidadosos, abrió surcos y depositó las semillas. No había promesas vacías, solo el sonido de la azada y el pulso sereno de alguien que empieza de nuevo. Cada amanecer era el primero en salir al campo. La pereza se había disuelto como la nieve bajo el sol. Un día, vio a las hormigas reconstruir su hogar. La escena era la misma, pero él ya no era el mismo hombre. Las observó con admiración y gratitud. Entendía su lenguaje sin palabras. Cuando los primeros brotes verdes aparecieron, fue una revelación para Tomás. No era solo maíz, era dignidad germinando. Cada hoja era la prueba de que el esfuerzo constante siempre tiene respuesta. Los años pasaron. La finca de los dos hermanos se convirtió en un ejemplo para todo el valle. No por su riqueza, sino por la solidez construida paso a paso. Tomás, que alguna vez fue símbolo del descuido, se convirtió en un maestro para los más jóvenes, compartiendo su historia con humildad. Perdí casi todo porque creí que la abundancia era eterna, les decía. Pero la tierra, al igual que las hormigas, me enseñó la lección más importante: si no trabajas cuando el sol brilla, el invierno te encontrará vacío. Una tarde de verano, los dos hermanos se sentaron en el pórtico, mirando los campos dorados. El trabajo de años se extendía ante ellos como un mar de prosperidad.
Tomás miró el hormiguero, siempre activo, siempre previsor. Ellas nunca dejaron de trabajar, dijo en voz baja. Y nosotros tampoco. Mateo asintió. La diferencia, hermano, es que nosotros tuvimos que tropezar para entenderlo. La historia de Mateo y Tomás nos recuerda que la abundancia no es un accidente, es una consecuencia. Es el resultado de la disciplina, de la previsión y de la constancia. Como las hormigas, estamos llamados a construir nuestro futuro día a día, sin esperar a que llegue el invierno para darnos cuenta de que el verano ha terminado. Si esta historia ha sembrado algo en tu corazón, escribe en los comentarios: hoy elijo la diligencia. Comparte esta bendición en forma de relato y suscríbete para seguir cultivando juntos una vida con propósito. Que la paz del trabajo bien hecho y la abundancia de un corazón agradecido te acompañen siempre.